Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy abarcaremos un tema muy importante, el tema de la ejecución del presupuesto anual de la República Dominicana. Como he dicho en épocas anteriores, las crisis económicas nos han hecho aprender a la fuerza sobre esta materia para poder entender mejor cómo se mueve el mundo y cuáles son los posibles escenarios, locales e internacionales, por supuesto. Pero no solo en épocas de crisis debemos estar al día en cuanto al desempeño económico. Nuestro país en los últimos 20 años ha estado a la cabeza en los indicadores económicos, claro, con sus momentos de crisis, pero recuperados con una gran puntuación sobre la región. El contexto internacional influye directamente en la economía doméstica, como hemos visto, bueno, pues con el COVID, con la guerra entre Rusia y Ucrania, o con la crisis financiera internacional de 2008 de las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Hoy veremos específicamente cuál es el proceso para la formulación presupuestaria del 2024. Nos acompañan los especialistas Rafael Llovín, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero, y Juan Portalatín, encargado de Gestión Financiera, ambos de la Dirección General de Presupuesto del DIGEPRES. Bienvenidos, Rafael Llovín y Juan Portalatín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Yo creo que este es un tema muy importante y me gustaría conocer qué arroja la ejecución y consolidación presupuestaria 2024 con miras a medir el equilibrio entre los ingresos y los gastos que permitirán las ejecutorias del gobierno. Yo creo que ese es un punto focal para el país, conocer cómo está esa balanza, ¿verdad? Cómo está ese saldo entre la captación de recursos y compromisos presupuestarios contraídos. Y por supuesto, cómo influye el escenario de la política global. Vamos a ver, vamos a comenzar hablando de qué arroja este nuevo proyecto de presupuesto, anteproyecto todavía. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todo tu público que nos ve y nos escucha, que, bueno, estamos en la fase todavía de formulación del presupuesto general del Estado para el año 2024. Se ha de presentar antes del 1 de octubre de este año al Congreso Nacional, como manda la Ley Orgánica de Presupuesto. Y durante esta semana, justamente la pregunta que formulas es la que revelará el Consejo de Ministros, que se reúne con el presidente de la República y terminan de delimitar, en función a la política presupuestaria anual, cuál es el tope de ingresos, el tope de gasto por institución, el déficit del gobierno central y sobre eso las necesidades de recursos adicionales como financiamiento. Y justamente al margen de ese contexto, que es el que posibilita saber los números exactos de ingresos o de gastos, no menos cierto es que estamos en un país que tiene todavía deficiencias considerables en cuanto a nivelar el nivel de recaudaciones, de captación de recursos con los compromisos de gasto que tiene la ciudadanía y que tiene todo el Estado dominicano. Y eso es una realidad que lo tiene República Dominicana y lo tiene también todo el contexto, sobre todo del Istmo de Centroamérica y del Caribe. Tenemos países con presiones tributarias del 14, el 15%, pero gastos sobre el 18, 19 o 20%. Y eso deja un margen muy estrecho para que se puedan consolidar políticas de desarrollo. Y es justo una de las principales cuestiones que ha exacerbado la crisis por concepto de la guerra en Ucrania, de la Federación Rusa y también anteriormente la crisis del COVID. Son estados que tienen, aparte de sus carencias históricas, tienen aún mayores compromisos de generar gasto social para cubrir a la ciudadanía. El presupuesto, no obstante, de 2024 se ha de centrar en las políticas prioritarias, en educación nuevamente, en salud, en lo que tiene que ver con el apoyo a sectores productivos y esencialmente en que podamos eficientizar el Estado de Derecho que está plasmado en la Constitución de la República. Señores, el presupuesto de la Nación es uno de los trabajos más importantes que hace un gobierno.
Todo depende de ahí. Por eso, como muy bien dice Rafael Llovín, esto ahora, pues todos los ministerios y todas las dependencias gubernamentales se aprestan a presentar sus objetivos y cómo lo cumplirán. Y para esto se necesitan recursos, recursos económicos y principalmente personas que manejen estos recursos económicos con transparencia. Y para eso, qué bueno que ya existen portales y herramientas tecnológicas que ayudan a que esto sea una realidad. Como muy bien dice Rafael también, la presión tributaria en nuestro país, que es algo que se trata mucho en este programa y yo me refiero mucho, es un numerito un poco impreciso porque hablamos de un 14% y hablamos de que es bajo, pero eso primero que no incluye los fondos de la AFP y segundo que no quiere decir que cada uno de los dominicanos tengamos una presión fiscal del 14%, sino que eso es una media de todo el mundo. Y como en nuestros países de Latinoamérica, como muy bien ha dicho Rafael, hay mucha informalidad, entonces la media es ese 14%. Y nuestra aspiración como nación es que pues se formalicen más personas cada vez, como en realidad ha ido pasando, pero muy lentamente todavía. Entonces tenemos el presupuesto es un proyecto muy complejo y por eso hemos traído algunas diapositivas que nos ayudan a explicar mejor a qué se destina más dinero. El gobierno ha trabajado, si siguen pasando las fotos, el gobierno ha trabajado pues con consultas populares, por ejemplo, aquí hablamos de la transparencia, que es muy importante. Veo en esta gráfica que estamos bastante bien. Explíquenme un poquito esto. Bueno, Mónica, mira, eso es una evaluación, lo que ven en pantalla es una evaluación que hace el International Budget Partnership, el IBP, que es el presupuesto abierto, el cuestionario de presupuesto abierto. Ese cuestionario evalúa la transparencia, entre otras cosas, pero evalúa la transparencia presupuestaria de 120 países que son miembros y que pertenecen a esa organización. En ese ranking, dentro de los 120 países, República Dominicana quedó posicionado en el número 9. ¡Wow! Sí, exacto. Estamos muy bien posicionados y a nivel de América estamos en tercer lugar, solamente superado por Brasil y México. Entonces, ese resultado que tuvimos en el 2021 es básicamente el resultado de mucho esfuerzo institucional en buscar la manera, consultando personas y desde afuera viendo qué podemos mejorar constantemente. El director de presupuesto, desde que llegó, quería que la información se publicara más recurrentemente. Lo primero que hizo, no podemos esperar hasta el siguiente mes pues, para que la información esté disponible. Vamos a hacer un reporte semanal. Y ya cada usuario puede entrar al portal de presupuesto y ver semanalmente a un nivel de detalle bien desglosado cómo va la ejecución del presupuesto. Puede darle seguimiento a cada una de las instituciones. Es un gran logro porque hay un monitoreo, que es lo más importante, porque además de que para que el ciudadano se informe, también el objetivo es el monitoreo. Claro. Que ustedes mismos también pueden pues llamar la atención de cualquiera de las dependencias. ¿Por qué a veces no se ejecuta el presupuesto? ¿A qué se debe? Que hemos oído, bueno, que tal ministerio no ejecutó el presupuesto y también muchas veces hemos oído de que hay obstáculos por lo mismo de querer ser demasiado, estrictos en las contrataciones, que a veces no da tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí suceden muchas cosas y una de las cuestiones centrales es precisamente que ahora se tiene información diaria, semanal, no hay que esperar, como mencionaba Juan, no hay que esperar que cierre un mes y esperar 40 días para conocer la ejecución del gasto y por lo tanto cuando tienes la información a la mano, pues cualquier periodista, cualquier estudiante, cualquier persona de a pie puede darse cuenta efectivamente de qué institución está ejecutando, en qué ritmo y cuáles están rezagadas. Entonces, una parte de la pregunta que formula sobre por qué muchas veces, pues precisamente se responde porque hay más información al respecto. Esa es una cuestión. Y lo otro, evidentemente, hay todavía
rango de mejoras en distintas áreas de la administración pública, que no solo es el gobierno central, que por lo general está más avanzado, sino también hay organismos descentralizados, autónomos, seguridad social, eso sin contar ayuntamientos, empresas públicas, y evidentemente que es un reto enorme para cada ente gubernamental. En todo caso, lo que han mostrado estos rankings internacionales que menciona Juan y también otras evaluaciones es que la tendencia general es que la ejecución es cada vez más alta y que el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo en evidenciar no solo la ejecución financiera, que es el monto que se ejecuta, el 90%, el 95%, el 98% del presupuesto financiero, sino también la ejecución física. Es decir, luego que ejecuto ese dinero, ¿qué queda? Queda una escuela, queda un hospital, queda un centro de atención primaria, queda raciones de alimentos para los niños, niñas y adolescentes. Esa parte resultados. Esos son productos y resultados que se están procurando evidenciar justamente con estas estadísticas que estamos mostrando en este momento. Y a lo que apuesta DIGEPRES es precisamente a un compromiso de transparencia proactiva. Es decir, que no solo se tenga la información en la página web, en el portal institucional, sino también que eso sirva como una herramienta para generar procesos descentralizados a nivel local y que eso sea un instrumento de participación efectiva. Vemos, por ejemplo, en el cuadro que muestran en pantalla, resultados de evaluaciones PEFA entre los años, el del último año 2022, en donde mejoramos prácticamente en todos los indicadores vinculados a clasificación del presupuesto, clasificadores, a documentaciones del presupuesto, a transferencias a los gobiernos subnacionales, es decir, en nuestro caso a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, y en acceso al público a la información fiscal también. Eso es una constante que lo hemos mantenido y es el resultado de todo el equipo que está detrás, tanto de DIGEPRES como de las instituciones adscritas al Ministerio de Hacienda, que tienen el pleno compromiso de que la información esté al día para todos y todas. Esto que dices, Rafael, de que nos midamos por resultados, es sumamente importante porque no solamente es transparencia de ver pues lo que se gastó, sino la traducción en resultados. Esta debe ser nuestra mayor meta y qué bueno que se está haciendo, comparando pues estos recursos se invirtieron aquí, ¿qué resultó? Vamos a seguir viendo esta presentación porque los desafíos, señores, son inmensos en cuanto a cómo utilizar bien el presupuesto. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, no sé si ustedes me podrán hablar sobre la utilización de recursos según el territorio. Aquí vemos el mapa y vemos unos colores, el azul oscuro, el azul claro, a ver cómo se está distribuyendo, porque se habla mucho también de la descentralización que es necesaria. Incluso ahora el presidente de la República ha hecho mucho hincapié en algunas zonas específicas como la frontera, Pedernales y Montecristi, con desarrollos importantes, muy importantes, que podrían pues ser foco de inversiones nacionales y extranjeras, y esto podría ayudar mucho a lo que es nuestra economía. También estamos viendo ahí la clasificación del gasto, que me gustaría que ustedes los desglosaran. Claro, ese documento que vemos en pantalla es el presupuesto ciudadano. Eso es un documento, a veces uno ve el presupuesto y ve más de 1000 páginas de información de cada una de las instituciones, líneas de gasto, y es un poco, voy a decir, es un poco complicado de leerlo y que el ciudadano de a pie pueda entenderlo. Sí. Entonces, parte de lo que se hace en la Dirección General de Presupuestos es generar un documento que sea un poquito más amigable para el público. Y por eso generamos el presupuesto ciudadano. Es uno de los mecanismos que utilizamos para poder llegar a la gente. Más adelante, en esta intervención, pues hablaremos de otros mecanismos que también han surgido nuevos en esta gestión de gobierno. Pero el presupuesto ciudadano, como ven, por ejemplo, el billete de 100 ahí, sí. Ese es uno de... Ahí se ve cómo se distribuye los fondos, cómo se van a recaudar. Por ejemplo, hay otro billete de 100 que habla del gasto, uno que habla de ingresos, de dónde vienen los ingresos.
El mapa es donde se va a dirigir la inversión pública por provincia. Ve que los colores más oscuros es donde más se va a dirigir la inversión. Vemos que, por ejemplo, en el área fronteriza y en el sur. Y así mostramos información, vinculación del presupuesto con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos una alta vinculación, que realmente el presupuesto parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es una parte, un componente de un año que empuja a que el país llegue a lo que se vio en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Entonces, qué interesante, sí, me decía. Sí, no, iba solo para reforzar la idea del presupuesto ciudadano. Esta es una herramienta que busca directamente conectar con la gente. Y como bien mencionaba Juan, acá lo que tratamos es de sintetizar, resumir la esencia de lo que son las políticas de desarrollo a las cuales le apuesta la administración de gobierno. Y eso quiere decir el tener la capacidad desde los entes gubernamentales, desde el funcionariado público, los servidores públicos, de poder transmitir las ideas y sintetizarlas. Que no se puede entender el presupuesto es responsabilidad nuestra como servidores públicos y somos los llamados a transparentar, a cumplir con el compromiso de transparencia que fija la Ley Orgánica de Presupuesto. Tenemos que ponerlo lo más claro y directo posible para facilitar el debate nacional, para que al momento en el que llegue el presupuesto al Congreso y los legisladores formen su comisión bicameral de presupuesto, pues tengan las herramientas para poder decir, bueno, cuál es el tope de ingresos, el tope de gastos, qué es lo que vamos a tener que recurrir para financiar determinados proyectos, en cuáles provincias se están distribuyendo los fondos y luego de cuáles provincias a qué población estamos atendiendo. Y estas formas diferentes de evidenciar el presupuesto es una de las características principales que se ha esforzado esta administración en profundizar. Ahí vemos, por ejemplo, lo que son las publicaciones de reportes semanales. Nosotros llevamos desde octubre de 2020 153 semanas consecutivas publicando la ejecución del gasto semanal. Eso es que cada semana se puede saber cuánto están ejecutando los ministerios, como bien nos preguntabas antes, cuáles ministerios están en el top de ejecución del gasto arriba, cuáles están un poco más rezagados, dónde hay que evidenciar más, dónde hay que focalizar más el gasto, o también a nivel funcional, si es en salud, si en educación, o también a nivel objeto de gasto. Es decir, se puede saber ahora mismo hasta cuánto se está gastando en papel higiénico en las instituciones públicas. Y ese nivel de detalle por actividad obra es lo que permite fortalecer la ejecución del gasto, es lo que permite que el control social por parte de la ciudadanía sea un principio fundamental de la administración de gobierno y que también quienes toman decisiones a nivel de aprobación, los legisladores en este caso, ya que vamos a entrar en esa etapa, pues al momento de leerse el presupuesto, pues también tengan información de primera mano del contexto macroeconómico y fiscal que tiene el gasto. Es decir, es tratar de homogeneizar la información hasta el punto tal en que tanto desde el lado de la Administración de Gobierno Central en Hacienda como del lado del legislativo y también de la ciudadanía en general, se parta del mismo nivel de información para el debate parlamentario. Eso quiere decir entonces que los ministerios y todas las dependencias gubernamentales están respondiendo muy al dedillo con estas informaciones, porque estamos hablando de informaciones semanales. ¿Se ha conseguido esto? Sí, porque básicamente los reportes de ejecución del gasto, eso viene dado por el SIGEF, el Sistema de Información Integral de la Administración Financiera del Estado, y por lo tanto todos los reportes de allí es que salen. Es decir, es una... O sea, es automático. Es automático. Sí, automático. De ahí nadie se puede escapar. Pero mira qué bien. O sea que no es que tenemos que esperar a que sea enviado, sino que por esta modalidad ustedes lo tienen inmediatamente. Claro. Automáticamente. Esa es la modalidad de monitoreo quiero ver fundamental. la diapositiva 2 anteriores, donde estaba el mapa y el billete de 100, porque me parece que esta es una foto que tiene mucha información. Y me gustaría que la viéramos más detalladamente, esa misma. De hecho, si pudiéramos hacer el acercamiento, por ejemplo, Juan creo que fue que dijo, o no sé si fuiste tú, Rafael, que tenemos, por ejemplo, en el sur tenemos azul oscuro aquí en el mapa,
que tenemos más inversión son las que están azul oscuro. Sí, correcto. Tiene que ver directamente. Claro, esto puede variar según el año. Sí, claro. Y allí se está viendo el mapa en Del función a los 2024, montos de 2023. Es este. 2023. El mapa actual. El ok. mapa de 2024 se va a tener dentro de 2 semanas. Pero lo que muestra es en dónde, por ejemplo, se está ejecutando en este momento la mayor proporción del gasto, y tiene que ver con los proyectos de inversión que puntualmente puede estar en Azua, en Barahona o al norte, Puerto de Manzanillo, por ejemplo, o la presa del sur en Azua. Todos esos aspectos en este año es lo que hace que el mapa esté un poco más intenso, oscuro. El año 2024 puede variar, puede ser otra la provincia. También el otro asunto con esto es verlo per cápita, es decir, en función a la cantidad de habitantes, que ahí cambia un poco los colores del mapa. Sí, muy interesante. Y este del billete me parece fantástico porque te habla del porcentaje que tiene invertido cada renglón. Por ejemplo, educación a la cabeza, 22.1, mucho, ¿eh? Sí. Básicamente, de los recursos que recauda el Estado, casi una cuarta parte se va a educación. Señores, una cuarta parte a esa educación. O sea que estamos haciendo como país un gran esfuerzo. Claro. Y tenemos que ver los resultados. Ojalá se están comenzando a ver, pero ha sido muy lenta esta evolución de que los estudiantes, por ejemplo, en lectura han mejorado y demás. Tenemos una infraestructura mejor, pero tenemos que poner pues mucho más hincapié en esto de la educación, y a sabiendas de que son generaciones que toman, porque primero tenemos que educar a los maestros y luego estos maestros educan a los muchachos. O sea que es una apuesta que estamos haciendo fuerte. Vemos intereses de la deuda, que tenemos el 20%, protección social un 11%, salud un 10%, administración general un 7%, otros servicios generales un 4.3%, otros servicios sociales un 3.2%, protección del medio ambiente 0.7%. A mí me llama mucho la atención, señores, que tu boca es la medida. Y no es así. Las matemáticas son exactas, ¿verdad? Entonces, nosotros los ciudadanos muchas veces nos dedicamos a decir que esto necesita más recursos, que lo otro necesita más recursos. Y cuando se dice que hay que recaudar más, también nos tiramos a la calle a protestar. Y entonces ¿cómo nos organizamos? Hay como un divorcio en las ideas. Exacto, hay un divorcio en los planteamientos, porque todos queremos que nos den más salud, que nos den más educación y que nos cobren menos impuestos, por supuesto. Bueno, en este mismo programa hemos hecho muchos análisis de cómo se puede hacer mejor, que las exenciones de impuestos y demás. No es tan sencillo y por eso tu boca no es la medida. Todo hay que analizarlo muy bien. Y qué bueno estas gráficas donde podemos ver. Si ponemos de nuevo la gráfica, a mí me gustaría hacer alguna pregunta sobre lo que son este número, que no lo entendí muy bien, vinculación. Estos 388 mil millones, ¿a qué se refieren? Este total de los 4 ejes, ¿a qué se refiere este? Bueno, eso es para 2023, que tanto del presupuesto general del Estado se vincula con los diferentes ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. No quiere decir que los montos que estén fuera de esos 388 mil no se vinculan, pero los que se identifican directamente con uno de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo están ahí. Perfecto. El objetivo de esto, de evidenciar justamente este aspecto, es que el presupuesto al final tiene que ser la expresión de los planes estratégicos del gobierno de la nación y del Estado como tal. Sí. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo, de una u otra forma, es lo que marca ese horizonte, por lo menos hasta el 2030, de a qué es lo que se apuesta como Estado social y democrático de derecho. Es decir, a qué objetivos de educación, qué objetivos de medio ambiente, qué objetivos de salud, qué objetivos de seguridad social. Y todo eso, que son lineamientos, son indicadores, eso se traduce en recursos que tienen que ser puestos a esas áreas. Entonces, cuando hacemos la vinculación del presupuesto con la Estrategia Nacional de Desarrollo, en verdad lo que estamos diciéndole a la ciudadanía es que ahí está el dinero puesto para garantizar
de que estos lineamientos, esos objetivos se van a cumplir. Y básicamente por eso es que lo transparentamos y le damos seguimiento periódico de qué nivel de ejecución tiene. Y también el próximo presupuesto de dentro de 2 semanas del año 2024, pues también se tendrá la información sobre cómo continúa. Muy interesante la vinculación con estos ejes de desarrollo, que ojalá no los pusieran de nuevo en pantalla para verlo, que son 4 ejes de desarrollo. Recuerdo el de desarrollo social, desarrollo productivo, desarrollo sostenible. El primero no lo recuerdo. Si nos ponen esta gráfica de nuevo. No, la del mapita, la que teníamos antes. Y económico. Y económico, que es el primero, ¿verdad? Desarrollo productivo. Es el eje desarrollo productivo, que es sumamente importante. Fíjense que tienen ahí los porcentajes. El primer eje, 19.2. El segundo, 62.2. El tercero, que es desarrollo productivo, 15.7. Y el cuarto, desarrollo sostenible, es el 2.52. Interesantísimo. Y aquí en la balanza, en la famosa balanza, que tenemos aquí el presupuesto, este fue del año 2023, ¿verdad? 1.403.000. 1.000 millones, sí. Ajá, 1.000 millones. Entonces, ¿aquí cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta balanza? Bueno, eso parte de la lógica de que el presupuesto debe estar, tiene que tener por cada gasto pues un ingreso que lo sostenga. Entonces, en la balanza se ve que para todo gasto y todo pago de amortización de deuda, pues tenemos ingresos corrientes, que es producto de la presión tributaria que hablábamos, o ya sea un endeudamiento o una fuente de financiamiento externa. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar en esa parte. Yo creo que me gusta muchísimo esta forma de presentación de lo que es este hacer del presupuesto, que como ustedes se dan cuenta es bastante complejo, porque nos lo traduce y lo entendemos, y entendemos a qué factores y cuáles son los resultados que esperamos. Nos vamos a ir a la pausa y seguimos con este desglose de lo que es cómo se realiza el presupuesto nacional dominicano. Amigos, hoy conversamos con Juan Portalatín y Rafael Llovín. Ellos son del DIGEPRES y hablamos de cómo se realiza el presupuesto de la nación, uno de los temas más importantes para nosotros los ciudadanos. Me gustaría abarcar en este segmento, Juan, Rafael, algunos hitos que ustedes puedan decir que han conseguido, quizás cómo se consolidan las cuentas en el presupuesto. Hay muchas cosas que hablamos y no conocemos qué se está haciendo específicamente. A ver quién me habla de esto. Claro, Mónica. Mira, cuando hace un rato Rafael hablaba sobre las instituciones reportando sus gastos en vivo, cabe destacar que en la actual gestión se ha logrado que los gobiernos locales, primero, formulen su presupuesto en línea, los envían a tiempo, y aparte de eso también ejecutan su presupuesto con cierta, ahora más temprano que en años anteriores. Y aparte de eso, organismos descentralizados y autónomos no financieros también ejecutan su presupuesto en línea, y algunas empresas públicas. ¿Por qué eso es importante? Antes teníamos un informe de consolidación del presupuesto, donde, primero, ¿qué te explico? ¿Qué es la consolidación? A veces el presupuesto hace transferencias, el presupuesto del gobierno central contiene transferencias a otros ámbitos del sector público. ¿Y qué pasa? A veces, si yo le transfiero un dinero, por ejemplo, a un gobierno local, el gobierno central reporta ese gasto como si fuera una transferencia, y ahí quedó. Pero el gobierno local que recibió esa transferencia utiliza esos recursos en algo. Entonces, ¿qué pasa? Al hablar del presupuesto, de la ejecución del presupuesto de todo el sector público, tengo que sumar todos los presupuestos y tengo una duplicidad. Sí. Un gasto por la transferencia del gobierno central y el otro gasto del gobierno local en que lo gastó. Y eso no es correcto. La consolidación es básicamente eliminar esa duplicidad. Aparecería como 2 veces entonces. Exacto. Antes. Aparecería una línea de gasto por una transferencia en gobierno local y luego en qué utilizó eso el gobierno local. Entonces, la consolidación es esa eliminación de esa duplicidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Ahora con mayores cantidades de gobiernos locales tramitando y
pasándonos esa información de qué hicieron con sus presupuestos. Y asimismo, los organismos descentralizados también ejecutando su presupuesto en línea, pues ya tengo más, digamos, más próximo al cierre del ciclo. Dígase, antes tenía que esperar básicamente 6 meses para poder conseguir esa información. Ahora lo puedo conseguir mucho antes, porque está en línea. Entonces puedo presentar realmente cuánto se gastó en el sector público con unos 3 o 4 meses posterior a que cierre el año. Y eso es muy importante porque la presentación de la información y la transparencia no es solamente que la información esté, es que esté en el tiempo adecuado. Claro. No me sirve de mucho que yo tener la información del gasto 2 años posterior a que ocurrió. Supuesto. No puedo tener margen de mejora, por ejemplo. No puedo tomar acciones para mejorar cosas que pasaron. Entonces, en ese sentido, este año pudimos lograr que la consolidación del presupuesto estuviera lista el primer semestre del año. En años anteriores era antes del 31 de diciembre del año siguiente. ¿Y ya esto se va a hacer de manera automática para que no haya retroceso? O, por ejemplo, si cambian los funcionarios, que, bueno, sabemos que José Rijo Presbote es uno de los funcionarios más serios, yo diría, de qué ha pasado por aquí. Y ojalá pues siguiera, pero todo cambia en la vida. No se volvería para atrás. Bueno, básicamente lo que hemos intentado en DIGEPRES es que toda la acción, todos los hitos, como este en concreto que Juan nos ha explicado, queden ya instalados en todo el cuerpo técnico, en los servidores públicos, las capacidades instaladas allí, para que independientemente de quién sea el incumbente de turno, eso es lo que tenemos que lograr. Pues sea precisamente marque una línea de continuidad. Una de las cuestiones que hemos procurado impulsar para que eso se mantenga es a través del plan estratégico institucional. Tenemos un plan estratégico que tiene metas en concreto, que independientemente de quién sea el incumbente en un momento dado, pues tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, pues entonces la administración queda con deficiencias. Y es un asunto que es monitoreado en todo el gobierno central. Y eso es una vía muy concreta con la cual cualquier persona que luego ejerza la incumbencia, pues tiene de referencia. Y lo otro es que cuando tienes una gestión que te ha marcado unos niveles tan altos y un estándar, pues el que viene, pues necesariamente parte de ahí, ¿no? Como punto de partida. Entonces, yo creo que en ese sentido las condiciones están dadas con el cuerpo técnico actual, tanto del área de estudios económicos y seguimiento financiero, como la de gestión presupuestaria, como del área de calidad del gasto público también, que tiene que ver con esto de los presupuestos físicos. Todas las condiciones están dadas para que el trabajo se mantenga y se siga fortaleciendo. ¿Ustedes creen que hemos mejorado en los índices de transparencia, no solamente en presupuesto, que ya hemos visto que sí, que muchísimo, sino a nivel institucional del país? Porque estos son de los rangos que se nos miden como nación e influyen para todo, para la inversión extranjera, para cualquier tipo de desarrollo. ¿Ustedes creen que vamos mejorando en este sentido? Bueno, si el parámetro es, por ejemplo, indicadores de inversión extranjera directa, pues el país es el mayor receptor centroamericano y del Caribe de inversión extranjera, y eso se confirma cada año. Hemos tenido años donde la mitad de toda la inversión extranjera de América Central y del Caribe viene a República Dominicana, y eso es un factor que tiene que ver con muchas cuestiones, digamos, de la estructura productiva del país, pero también hay un aspecto vinculado a la calidad institucional, a la confianza en los indicadores que está mostrando el gobierno central a nivel de cuentas públicas, a nivel de balanza financiera, a nivel de los distintos aspectos del presupuesto general del Estado, en donde se muestran resultados que básicamente son destacables. Y eso también influye mucho en la confianza, en la calificación de riesgo país, con el asunto del financiamiento, con estos índices de transparencia que están en los top mundial, con el sistema de compras y contrataciones que tiene el Estado.
Yo creo que esos parámetros se van reforzando en la medida en que la gestión pública cada vez es más eficiente en ese sentido, así que la respuesta es sí. Bueno, la verdad es que a mí me emociona escuchar este tipo de respuestas, porque como dominicana me interesa mucho que nuestro país, caramba, alcance los niveles que yo sé que podemos hacerlo. Eh, bueno, muestra de esto son estos jóvenes, y no solamente estos, muchos jóvenes, incluso jóvenes de escuela que los vemos tan interesados, aunque nos falte mucho por alcanzar en la educación, yo creo que vamos por un camino. Y como decía Rafael Llovín, el hecho de que la mitad que en algunos momentos hayamos alcanzado la mitad del presupuesto de inversión extranjera en la región del Caribe es muy prometedor. Vamos a hablar un poco de las consultas a la población respecto al gasto. Yo sé que ustedes como DIGEPRES han trabajado con esto, han trabajado con consultas ciudadanas. Creo que tenemos un videíto, tenemos, ¿verdad? Sí, De eso, correcto. a ver si lo podemos poner. Los gobiernos locales son fundamentales porque ahí es donde vive la gente, donde reside la gente en la comunidad. Saber cuáles son los proyectos de inversión que se están ahora mismo desarrollando en Cabral, en Enriquillo, en El Peñón, en Vicente Noble, en Fundación, en La Salina. El objetivo de este cambio básicamente es que se pueda visualizar de manera integral los recursos y los servicios que ofrecen las entidades municipales a sus ciudadanos. Y esta guía que tienen todos ustedes ahí tiene que ver con cómo explicar el presupuesto ciudadano, el presupuesto del ayuntamiento, a la gente del pueblo, a la gente de a pie. Que tomen cuenta y que vayan aprendiendo cada proceso que aquí hoy se explique para que lo pongamos en ejecución en nuestra labor del día a día. Desde la Liga Municipal Dominicana apoyamos, aportamos a que el desarrollo se dé en los territorios y se dé con todos y en todos. De la Dirección General de Presupuestos siempre van a tener el apoyo de un equipo de profesionales, de un equipo extraordinario que yo me siento muy orgulloso de poder ser parte de ellos, porque contribuyen al desarrollo de cada una de las decisiones importantes que tiene que darse en este país. Y esperamos, por favor, estén por aquí nuevamente. Wow, qué bueno ver la gente empoderada, porque es que cuando decimos lo que necesitamos, yo creo que nos comprometemos a cuando lo tenemos, pues hacer algo, cumplir ese objetivo con él. Me parece muy interesante estos encuentros ciudadanos con qué frecuencia se dan, en qué momento, a la hora de gestionar el presupuesto, cuáles han visto ustedes a través de estos encuentros que son los intereses de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos, vamos a decir, agruparlo? Bueno, primero, esto es uno de los procesos que ha impulsado esta administración de gobierno y particularmente en la Dirección General de Presupuesto con el señor José Rijo Presbot a la cabeza. Y es una de las cuestiones que más nos enorgullece porque de una u otra forma es llevar al presupuesto al territorio. Sí. Es democratizar el presupuesto general del Estado, un nuevo paradigma del control social. Y en ese sentido, lo que busca esta iniciativa es que sobre todo en la etapa de formulación del presupuesto, en el paradigma anterior lo que sucedía era que casi todo se desarrollaba a puertas cerradas en la administración pública en sí, porque era así que funcionaba, pero lo cierto es que lo que se requiere va mucho más allá. Se requiere que la ciudadanía sea copartícipe del proceso de creación, y para eso lo que hacemos es que en el calendario, hay un calendario de formulación presupuestaria que, por ejemplo, el presupuesto 2024 se entrega a más tardar el 1 de octubre de este año, pero 6 meses antes publicamos el calendario de todas y cada una de las actividades. Y en medio de ese calendario, entonces, hay una actividad que se llama la actividad de consultas y validación con la ciudadanía del presupuesto.
¿Quiénes Y esto- asisten? Básicamente, ¿quiénes asisten Claro, a esta actividad? estos encuentros ciudadanos se desarrollan en distintas provincias, se invitan a los alcaldes, por ejemplo, se invita a las organizaciones de sociedad civil de ese territorio, que pueden ser gremios de profesionales independientes, o pueden ser asociaciones de amas de casa, o pueden ser asociaciones de pequeños y medianos comerciantes. Hasta una junta de Es decir, vecinos puede asistir. ser juntas de vecinos, es decir, el tejido social comunitario del territorio. Y la idea con esto es que sirva de base para poder evidenciar aún más lo que estamos haciendo. No solamente es conformarnos con publicar en el portal de transparencia, que ahí están todos los datos, sino además proactivamente ir allí a ese territorio, en Barahona, por ejemplo, que era el vídeo, pero también en Nagua o en Elías Piña, donde sea que se requiera ir, pues vamos, mostramos todo lo que hay para esa provincia, para ese municipio, dónde lo puede encontrar, cómo puede acceder, cómo puede hacer veeduría social y seguimiento a esas obras. Eso es un trabajo que va muy de la mano con el Ministerio de Economía, que tiene un viceministerio de Desarrollo Territorial y justamente tiene que generar consejos de desarrollo provinciales en los cuales se deciden los proyectos de inversión. El año 2023, este año en ejercicio, hay más de 150 proyectos de inversión que son decididos en todas las provincias. Es decir, es la gente que decide qué obra, qué bien o servicio va para ese territorio y luego se pone en el presupuesto general del Estado. Y si ya lo haces para la formulación, luego tienes que volver en la ejecución para mostrarle cómo eso va. Y eso es un compromiso permanente de la administración de gobierno para realmente trasladar el control social a la ciudadanía y mucho más en esos territorios. ¿Cómo se le da el seguimiento a estos encuentros ciudadanos, a estos pedidos, estos cuestionamientos, estas necesidades y sus objetivos? Porque en nuestro país sufrimos de que hacemos muchas reuniones y se quedan en el papel. ¿Cómo se le da ese seguimiento a esto? Bueno, lo que son obras que se deciden, proyectos de inversión que se deciden a través de los consejos de desarrollo provinciales dirigidos por el Viceministerio de Desarrollo Territorial del MEPIT, luego tienen mecanismos internos de seguimiento, pero una cuestión muy concreta que se puede utilizar son dos herramientas. Una es primero, el registro único de demandas territoriales. Hay un portal al cual se puede acceder y se puede ver de cada provincia cuáles son las demandas concretas que ha hecho la ciudadanía de ese territorio, cuáles son las demandas en materia de agua, en materia de salud, unidades de atención primaria, materia de acueductos o en cuestiones de agricultura. Todo eso queda registrado. ¿Y dónde podemos ver estas necesidades? Eso está en el portal RUT.gov.do. Ahí se puede acceder y se puede ver ese conjunto de necesidades. Y luego para la ejecución, entonces hay otro que se llama mapa inversiones, en donde se puede acceder, se puede ir directamente a las obras, ver cuál es el estado de ejecución a nivel físico. Se puede incluso subir una foto y enviarlo, decir, mire, es verdad que se ejecutó un 80% a nivel financiero, pero a lo mejor a nivel físico en el terreno es solo un 30%. Están las facilidades de que la ciudadanía allí, los colectivos organizados pueden decir si el contratista de la obra va al día, que hay muchos que los hay, o cuáles están más rezagados, y generar algún nivel de seguimiento por parte de la Administración de Gobierno Central. Esas herramientas, tanto el RUT, el Registro Único de Demandas Territoriales, como el mapa de inversiones, complementan toda la labor que desde el presupuesto se hace a nivel del presupuesto financiero, de que cada semana se tiene registro de cada proyecto de inversión, cuánto se ha ejecutado, cuánto falta, cuál es el ritmo en todas las instituciones del gobierno central. O sea que está por cualquier parte, está blindado para Excelente. Me gustaría en algún otro programa que grabemos poder entrar en vivo en estos portales, porque me parece fantástico que esto esté online. Sí. Porque es que ahí incluso algunas organizaciones que no hayan participado en esa consulta de ese año pudieran aprender cómo hacerlo y al año próximo pues hacerlo, no solamente el monitoreo de lo que se está haciendo, sino el empoderamiento, como repito, el empoderamiento de las comunidades, que es lo más importante, porque quien más que las comunidades son los que saben lo que necesitan, ¿verdad? Claro. Me parece muy, muy, muy interesante. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver con algunas
imágenes que tenemos del presupuesto del año pasado y la verdad es que queremos ya ver, no sabemos por dónde anda el presupuesto del 2024. Tienes que esperar la reunión del Consejo de Ministros, que será esta misma semana, y tras ese encuentro con el presidente de la República, con los distintos ministros y directores generales, pues toda la ciudadanía tendrá la información. Qué bien, Pero qué ese bien. es el procedimiento institucional. Claro, como debe ser. Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, y hablando de presupuesto nacional, yo creo que ya después que vimos un poco cómo se trabajó con el 2023, ¿cómo vamos ahora? ¿Cómo vamos con la formulación de este presupuesto 2024? Que es lo que ya todos estamos atentos, ¿verdad? ¿Qué nos dices, Juan? Bueno, ya el proceso de formulación va avanzado. Ya se espera que para esta semana se reúna el Consejo de Ministros y que pues definan los techos de gasto, el ingreso que se espera recaudar para el año próximo. Y pues ya en esta semana verán esa información. A finales de junio se emitió la política presupuestaria, luego los lineamientos de formulación, y las instituciones desde el 15 aproximadamente han estado elaborando sus anteproyectos. Los remitieron hasta el 31 de agosto, se han hecho ajustes y todo, pues entonces esta semana esos ajustes y como ha ido esa compilación de anteproyectos institucionales, pues se verá en el Consejo de Ministros, y ya la semana que viene nos toca al área de estudios económicos allá en la DIGEPRES, pues. Van a tener mucho trabajo. Sí. Van a tener mucho trabajo. La redacción del informe explicativo y todo. Yo le decía a los muchachos en la pausa, qué tan lejos estamos de aquellos años que recordamos que incluso se comenzaba el nuevo año sin tener el presupuesto. Y ellos me dicen, bueno, ya estamos muy lejos de ahí. Eso no pasa. Ya del 2009 me dicen, ya eso no pasa. Fíjense cómo esas cositas las recordamos, ¿verdad? No, y de hecho el año pasado se entregó bien temprano el presupuesto, se entregó el 27 de septiembre, el miércoles 27 de septiembre, que no tuvimos que esperar hasta el día primero, el último día, pues, para entregarlo. Sí. Eso conllevó un gran esfuerzo de la Dirección General de Presupuestos. Pero se pudo hacer. Es que ya la institucionalidad se va logrando poco a poco y esto es parte muy importante. ¿Cuál es la parte quizás más difícil de la formulación del presupuesto? Bueno, el asunto es que, por lo menos internamente en la Dirección General de Presupuestos, pues uno depende mucho de los tiempos que se tomen las instituciones en hacer los ajustes que salen del Consejo de Ministros, los proyectos de inversión. Entonces uno, particularmente en el área de estudio económico, tenemos que esperar casi hasta que cierre el sistema, que ya no se puede hacer un solo cambio, pues entonces para empezar la redacción ya tenemos un avance de lo que no tiene que ver necesariamente con el presupuesto del año que viene en temas de cifras puntuales, pero ya con el cierre del sistema, de que no se puede hacer ningún cambio para los anteproyectos, pues entonces ahí empezamos nosotros a trabajar la redacción ya del contenido del informe explicativo. Y entonces ese es un reto. Ojalá contra el reloj. Ojalá que podamos tenerlo con suficientemente tiempo. Como confiamos el año que sí. Sí, eso se va a tener por lo menos o el 1 de octubre o antes. ¿Y qué es lo que se gana con eso? Se gana tiempo para que desde el 1 de octubre hasta noviembre, incluso diciembre, si es el caso, pues los legisladores, la Comisión Bicameral de Presupuestos pueda estudiar la pieza, pueda estudiar no solamente porque le vamos a entregar 5 tomos y más de 2,000 páginas, pero aparte de eso van a tener el presupuesto ciudadano para resumir las ideas principales, lo que previamente explicamos aquí en el primer apartado. Y también para que en ese escenario también se ejerza el rol de control social, porque también allí hay vistas públicas, la ciudadanía puede solicitar reuniones con esa comisión. Generalmente hay cambios cuando se somete. Que nosotros, por lo menos en los últimos años, no ha habido cambios, pero la posibilidad está avalada por el marco jurídico que allí se establece a lo interno de la reglamentación del Congreso Nacional. Tiene la potestad y cualquier cuestión pues es objeto ya del poder legislativo como poder autónomo el tomar la decisión con las mayorías necesarias en ese caso.
pero sí que es una oportunidad única para que los distintos sectores interesados en canalizar sus demandas o corroborar de que efectivamente fueron puestas allí, pues tienen ese espacio adicional por el resto del año. Y mientras tanto, DIGEPRES siempre con la mejor de las disposiciones para acudir tanto o al Congreso Nacional cuando los legisladores lo soliciten o alguna otra instancia de participación social o de medios de comunicación para exponer todo lo que contendrá el presupuesto 2024. Y yo me imagino que la comisión dedicada a estudiar este presupuesto pues tiene varios años y ya se mantienen en comunicación todo el tiempo, y a partir de lo que se solicitó el año pasado se tiene pues la experiencia, ¿verdad? Hay un seguimiento constante con esta comisión, me imagino. La comisión se activa por lo general es una comisión bicameral. Entonces, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Al margen de eso, cada entidad, cada cuerpo de legislativo tiene su propia comisión. Y esa funciona durante todo el año. DIGEPRES va pues cuando se le solicita, cuando tenemos también que entregar el informe que mencionaba Juan sobre consolidación de la formulación del presupuesto, que se tiene que entregar, por ejemplo, antes del 27 de febrero, ese se le envía al Congreso Nacional. Los informes de avance de proyecciones macroeconómicas y fiscales que tienen que estar en junio, pues eso también se le envía al Congreso Nacional, precisamente. No solamente es el presupuesto que va antes del 1 de octubre, es un conjunto de instrumentos de política presupuestaria que se van generando durante el año, que marca una pauta de seguimiento y una labor que debe ser conjunta entre el Ejecutivo por un lado produciendo y el Legislativo ejerciendo el rol de fiscalizador. Muy, muy, muy interesante, y es algo que todos debemos conocer. Me ha gustado mucho esta forma del presupuesto ciudadano, donde podemos captar rápidamente, incluso por formas de imágenes, lo que se está haciendo, en qué se está invirtiendo nuestro presupuesto y cómo se reparte. Gracias a ustedes, a Juan Portalatín, a Rafael Jovine, ambos ejecutivos de la DIGEPRES, técnicos muy afinados, por estar aquí compartiendo pues todas estas experiencias y etapas del presupuesto nacional, que es lo que define pues cómo actuaremos cada año en la República Dominicana. Ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.